Hasta ahora hemos estado viendo que la oración era la suma de un sujeto más un predicado. Es verdad también que vimos que había oraciones que solamente tenían predicado, que serían las oraciones impersonales, pero en general siempre partíamos de este esquema, que es el esquema de los elementos básicos de la oración, que también se llaman constituyentes inmediatos, que serían el sujeto y el predicado. Sin embargo, nos encontramos con oraciones que tienen unos elementos que no pertenecen ni al sujeto ni al predicado y que afectan al significado de toda la oración. No son complementos del verbo porque no afectan solamente al predicado, no están dentro del sujeto porque no afectan solamente al sujeto, sino que hacen que el significado de la oración en su conjunto se vea modificado. A esos elementos se les llama elementos periféricos. Ahora veremos cómo además estos elementos periféricos pueden ser de tres tipos fundamentales. Por tanto, nos encontramos con que oraciones como Juan, el cartero está en la puerta, o efectivamente el cartero está en la puerta, o en resumen el cartero está en la puerta, tienen en realidad tres partes. Nos encontraríamos por un lado con el llamado elemento periférico, que sería este, que además es fácil de identificar porque normalmente va separado por comas del sujeto y del predicado y porque además tiene una entonación propia. Juan, el cartero está en la puerta. Esa entonación a la hora de hablar, que es lo que se llama la curva melódica diferenciada, y esa separación mediante comas nos indican que no estamos delante de un sujeto. Por tanto, como os decía, en este tipo de oraciones nos encontramos con un elemento periférico y después su sujeto, que sería el cartero, y el predicado, que sería está en la puerta. En los tres casos nos encontramos con tres elementos periféricos diferentes y nos encontraríamos con el mismo sujeto y con el mismo predicado. Por tanto, vamos a partir de ahora, tenemos que tener en cuenta, o vamos a tener en cuenta a partir de este momento, que hay ciertas oraciones que tienen elementos periféricos que no pertenecen al sujeto y al predicado y que hacen que toda la oración cambie de significado. Estos elementos periféricos son básicamente de dos tipos y luego hay una subclasificación dentro del segundo tipo. Por una parte, nos encontramos con el vocativo. El vocativo es el ejemplo 1, el que tenéis aquí en Juan, el cartero está en la puerta. Vocativo viene del verbo latín vocare, que es luego el verbo, por ejemplo, que se utiliza en castellano para invocar, que sería llamar a alguien, ¿sí? Entonces, vocare es el verbo que significa originalmente llamar y es ese sintagma nominal que utilizamos en las oraciones para justamente eso, para llamar a alguien, para invocar a alguien. En este caso nos encontraríamos con, por ejemplo, Juan, el cartero está en la puerta, o amigos míos, la profesora ya está aquí, o compañeros, el día de fiesta ha empezado. Fijaos que en todos estos casos que os he dicho, el vocativo no coincide con el sujeto. A veces podemos encontrarnos con que el vocativo y el sujeto se refieren a la misma realidad extralingüística. Si yo digo, por ejemplo, niño, ven aquí, es evidente que el niño y el sujeto omitido del ven aquí corresponderían a la misma realidad extralingüística, pero en realidad serían dos funciones diferentes dentro de la oración. El niño sería el vocativo y el tú, que sería el sujeto omitido, ese sería el sujeto. Por tanto, como os digo, el vocativo sería la palabra que utilizamos para llamar a alguien y que está fuera del sujeto y del predicado. Además, fijaos, cuando yo os expliqué el sujeto, os dije que el sujeto nunca se puede separar por comas del predicado, mientras que el vocativo tiene que ir, perdonad, se lo he dicho bien, el sujeto nunca se puede separar del predicado y el vocativo sí que tiene que ir separado entre comas. Si lo ponemos en medio, si decimos, por ejemplo, el cartero, coma, mamá, coma, está en la puerta, volvemos a tener que separarlo mediante estas pausas. El vocativo va separado del sujeto y del predicado, como os he dicho. Y los otros elementos periféricos que nos podemos encontrar en las oraciones son, por una parte, los modalizadores oracionales, que son esas categorías, normalmente son
adverbios, pero también pueden ser, por ejemplo, interjecciones, que lo que hacen es que cambie la modalidad de la oración. Una oración que en principio sería, por ejemplo, enunciativa, pues acaba siendo enunciativa negativa, enunciativa afirmativa, o esa oración que en principio sería enunciativa se acaba convirtiendo, por ejemplo, en desiderativa, en el caso de ojalá mis compañeros vengan mañana a clase. Aquí tenéis un ejemplo con efectivamente, pero aquí nos podríamos encontrar con, por ejemplo, de ninguna manera o no, y esos adverbios, o como os he dicho, las interjecciones, ostras, el cartero está en la puerta. Esa interjección también pertenecería a esta subcategoría dentro de los elementos periféricos, que serían los modificadores oracionales, y a su vez sería un modalizador oracional. Dentro también de los modificadores oracionales nos podemos encontrar con los conectores o marcadores textuales. Estas locuciones, estos adverbios que hemos visto, por ejemplo, cuando hemos trabajado el texto argumentativo, por una parte, por otra parte, en primer lugar, en segundo lugar, en resumen, sin embargo, no obstante, cuando os las encontráis en una oración y están afectando a toda la oración, en ese caso, o en este ejemplo que tenéis aquí de en resumen, el cartero está en la puerta, en resumen sería un elemento periférico y en concreto sería un conector o marcador textual. Tenéis que saberos el nombre de exactamente si en resumen es un conector o un modalizador. No, eso que es importante, para mí es importante que sí que recordéis el concepto de vocativo y que sobre todo tengáis muy presente que lo tenéis que separar por comas, tiene que ir entre comas en la escritura, y que localicéis y que identifiquéis los diferentes tipos de elementos periféricos que os podéis encontrar en una oración y que entendáis el concepto, que son elementos, sintagmas o categorías gramaticales, palabras que están fuera del sujeto y del predicado y que justamente cambian el significado de toda la secuencia, de toda